personas que se pidieron que vinieran y se pusieran a disposición del pastor para hacer alguna actividad en la iglesia. Les quiero contar que solamente dos personas manifestaron su voluntad y una de ellas no apareció. De modo pues que no sé cómo se va a implementar esas ayudas. Ahora preguntamos. ¿Está bien, no? Muy bien. ¿Todos tienen su Biblia? Ah, perdón, que tengo algo que decir. Como nosotros nos vamos para el campamento, entonces tengo que decirles, por supuesto, que de hoy en 8 días pues no tenemos culto, porque no vamos a estar aquí. De modo pues que tenemos 17 iglesias hermanas, alguna de ellas seguramente serán bienvenidos. Y el otro domingo nos volvemos a ver acá. ¿Está bien? ¿Entendido? Muy bien. Ok. Preguntaba que si todos tienen Biblia. Los que tengan Biblias electrónicas, por favor, se abstienen. Muy bien, muy bien. ¿Sabemos ubicarnos perfectamente? ¿Puedo escoger a cualquier persona y decirle que se ubique en cualquier libro? ¿Sí? Bien. No se asusten, tranquilos, ¿no? Solamente una broma. Ok. Entonces, ya que tienen su Biblia, hablando primero que todo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Y el último del Antiguo? Malaquías. Muy bien, muy bien. Entonces abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Corintios. Primera de Corintios. ¿Está en el Nuevo o en el Antiguo? Yo frecuentemente confundía la cicla de Corintios con Crónicas. ¿Sí? Hechos con Hebreos. Yo no sabía para dónde irme. El otro día puse a Moisés en la barriga del gran pez y se armé un zapero con la cosa más horrible. Bueno, muy bien. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bien. Entonces, ya que estamos ubicados en Primera de Corintios, por favor, abran su Biblia en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y vamos a leer y vamos a disponer desde luego en nuestros corazones. Primera de Corintios capítulo 3 verso 10. Y dice así. ¿Ya estamos ubicados? Sí. Ok. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito o arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué pasará? El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuchen lo que dice a continuación. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, voy a leer nuevamente el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito o arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, muy bien. Vamos entonces a hablar de vida. Cada uno de nosotros sabe exactamente y entiende en su justa medida lo que aquí dice
quién? En boca del apóstol, ¿quién? Pablo. Él nos está diciendo sencillamente que él, como apóstol, en los sitios en el que el Señor y el Espíritu Santo lo llevaron, puso el fundamento. Puso el fundamento. Primero dice que él está actuando, y me gusta esa analogía, ese símil que él trae, dice como perito arquitecto. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona que es muy experta en alguna ciencia. Y justamente cuando nosotros necesitamos conocimiento sobre esa ciencia, que desde luego no poseemos, pues lo llamamos para que nos diga, necesitamos tomar una decisión, ¿usted qué nos recomienda? Yo recuerdo que con el pastor Mario, que dimos varias veces vuelta por este edificio, siempre me decía lo siguiente: mire, las columnas gruesas, esas no tienen tanta fuerza, las que están haciendo la fuerza son las más delgaditas, me decía, porque estas yo las diseñé y esas tienen poquito hierro, y es que pues yo no soy experto, pero esas sí las hizo un ingeniero calculista, él sí me dijo qué varilla le debía poner y cuántas, por eso yo le garantizo que esas son las que sostienen esta casa. Entonces, para los que no sabían, ahí les cuento, las delgaditas son las que hacen más fuerza que las gruesototas estas. Entonces él me decía, yo sé construir, tengo idea, el Señor me ha dado buenas ideas, pero yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, entonces por eso no se asesora. Y cuando uno se asesora, ¿qué debe hacer? Pues obedezca, porque si no, ¿para qué se asesora? ¿Cierto? Si le dicen y usted no hace caso, pues entonces no tiene derecho a quejarse, porque como dirían, pues si el que sabe es usted, pues es usted. Yo recuerdo que alguna vez tuve yo un cliente que llegó a la oficina al cual atendí, era hermano de un muchacho que había sido compañero mío en la facultad. En ese momento él no podía litigar porque era funcionario de la Corte Constitucional. Entonces me llamó y me dijo, Jairo, tengo un hermano en dificultades, yo quisiera que usted por favor lo ayude. Yo le dije, bueno, pues dígale que vaya, dígale que vaya. Allá llegó él a la oficina, era un peluquero, ¿sí? Y resulta que yo no sé cómo era la cosa, si era que desde que él salía de la oficina mía, se iba para donde otro abogado y le volvía y le preguntaba, y después a otro, y después a otro, y cuando nos volvíamos a ver, pues él tenía un concepto a veces diferente del que yo le había dado, ¿cierto? Y llegaba a decirme, doctor, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. O sea, él era el que me decía qué era lo que yo debía hacer. Y un día le dije, vamos a hacer un pacto, ¿de acuerdo? Sí, claro, hagámoslo. El día que yo vaya a su peluquería, yo le aseguro que yo no le voy a decir, mira, coge la tijera de aquí de esta manera y mándamela por aquí y tal, porque yo de eso no sé. De modo que si usted viene aquí me favor y se deja asesorar y punto. Cuando usted me peluquea yo me quedo callado. Y aquí usted haga lo que yo le digo, punto. Y si no está de acuerdo, pues ya sabe qué puede hacer. No, pero es que no es para que se enojen y tal. Bueno, listo. Así fue. De modo pues que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él como perito arquitecto puso el fundamento y de paso nos dice cuál fue el fundamento. ¿Cuál fue, Josué? Jesucristo. La parte más difícil cuando uno construye es poner el fundamento. ¿Sobre qué va a construir? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando se hizo la casita que tenemos allá en Girardot, el maestro que la hizo, que la diseñó, nos dijo, le hice 17 zapatas. Eso a mí no me dijo nada. Y yo, ¿qué? ¿Está bien? 17 zapatas, no está bien, no, pues imagínense, 17, ¿no? Yo no sabía eso qué es, y es que la zapata es donde descansa la casa. Sí, ese es el fundamento, ahí va a descansar, o sea, 17 lo que me estaba diciendo
era que tenía suficiente fuerza, mejor dicho, que había hecho una obra súper minuciosa para que la casa tuviera donde descansar. Eso era lo que me estaba diciendo. Pero yo, en mi absoluta ignorancia, yo no sabía eso qué era, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo recién comenzaba la facultad, llegué y le hice alguien le dijo al maestro, me dijeron que este grupo es un grupo muy heterogéneo, que tienen conocimientos disímiles, que unos saben más que otros y que, pues yo eso me alegro. Quisiera hacerles una pregunta, caballeros. Sí, diga, doctor. Tenga la bondad y defíname un contrato sinalagmático perfecto. ¿Ninguno? No. Ya nos igualamos, entonces vamos a comenzar. ¿Cierto? ¿Quién decide cuándo comenzamos? El perito arquitecto, el perito, el que dice. ¿Sabe cómo se define un abogado? Los romanos, ¿cómo definían un abogado? El abogado es una persona que es docto en el derecho y perito en el hablar. ¿Sí? Ahora con esto de la oralidad es que podemos saber qué es eso de ser perito en el hablar. El que no sepa hablar se quedó colgado. Ok, el Señor Jesucristo es nuestro fundamento. Es el fundamento de la iglesia. Ustedes recuerdan una vez, alguien decía que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo había instituido a Pedro como el primer papa, ¿recuerdan? ¿Han oído decir eso alguna vez? La Iglesia Católica lo dice, que él era el papa, primer papa, y que fue constituido papa justamente cuando el Señor le hizo a él una interesantísima pregunta. La pregunta fue: ¿quién dice afuera que soy yo? ¿Recuerdan que él le preguntó eso? ¿A quién le preguntó? A Pedro. Y Pedro pensó un momentico y dijo: unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista que volvió, otros dicen, y cada uno fue diciendo su opinión. Cuando le dice el Señor: ¿y vosotros? O sea, ustedes, mis discípulos, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro guardó silencio por un momento y dijo: tú eres ¿el qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda respuesta. Tremenda respuesta. ¿Quién se lo dijo? ¿Ustedes creen que alguna persona le hubiera podido dar la respuesta a esa pregunta? Yo sinceramente creo que nadie le podía haber soplado esa pregunta. Sencillamente nadie le pudo haber soplado eso. ¿Y qué dijo el Señor? Y eso que me lo acabas de decir, ¿te lo ha hecho quién? Ok. Mire lo que acaba de decir Pedro. ¿Con quién estaba hablando? Maestro por excelencia. ¿Sí o no? Maestro por excelencia. Tremendo perito, tremendo perito. Y le dice eso, le dice tan tranquilo como eso. Eso que tú me acabas de decir, no te lo dijo ningún hombre, no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en el cielo. En otros términos le está diciendo: lo que acabas de decir es una verdad maravillosa que ningún hombre conocía. Pedro, una persona común y corriente, dar semejante respuesta, ¿cómo le va quedando por ahora el ojito? Entonces el hombre estaba en la jugada, ¿sí o no? Él estaba entendiendo lo que estaba pasando allí. Y ahora les voy a decir la cosa. Si Pedro dijo semejante verdad, ¿usted se imagina lo que el Señor le dijo después? Tenía que decirle una cosa proporcional, ¿cierto? Él no le iba a salir con cualquier tontería. Si usted me dijo lo que me dijo, yo le voy a decir otra cosita. ¿Qué le dijo? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, construiré mi iglesia. ¿Qué le quiso decir?
¿Él era una piedra? Si ustedes traducen literalmente Cefas, la piedra que era Pedro era una piedra pequeña, pero Pedro le está hablando aquí de una roca. ¿Y la roca es Pedro? Ah, es Jesús. La roca es Cristo. Entonces la roca era lo que él acababa de decir, no era su nombre. ¿Qué fue lo que él le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó, sobre esa roca construiré mi iglesia. ¿Cuál era la verdad? Que él era el Hijo de Dios. Esa era la verdad. Ok, muy bien. Mire todo lo que está sucediendo. Justamente ese es el fundamento del que está hablando Pablo. El evangelio de Cristo empieza ahí y nosotros tenemos que partir del supuesto que eso sencillamente es una absoluta verdad. Ese es el fundamento, esa es la zapata, esa es, allá tengo entendido que debajo de eso hay 1,80 de fondo, solo recuerdo bien, me lo contaron, 1,80. ¿A encontrar qué? Fundamento firme. Ok, muy bien. Dice la palabra del Señor que entonces Pablo y por supuesto todos aquellos que ostentaron la autoridad apostólica, ¿ustedes saben eso qué quiere decir? La autoridad apostólica, aquellos que fueron enviados por el Señor, ¿cierto? ¿A qué? A sentar el fundamento. Dice Pablo que él lo hizo, que él lo hizo. Y resulta que hoy nos dice a nosotros que justamente nuestra vida tiene que estar fundamentada en esa roca, en ese fundamento que es Cristo. De modo pues que nuestra vida no puede sencillamente ser una secuencia de cosas acumulables. Desde luego todo esfuerzo que nosotros hagamos es bienvenido, pero jamás el propósito de nuestra vida puede ser otro que el de construir para el Señor. Porque es lo único, escúchenme bien y que no les suene por favor a frase de cajón, es lo único que va a perdurar. A perdurar. Gente muy rica ha pasado por el mundo y seguramente el mundo ya no lo recuerda. La historia de Bogotá comenta de un personaje que se llamaba Navarro. Yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon mencionar. Navarro era un personaje que vivía aquí en Santa Fe de Bogotá, en el sector que llaman el barrio Calvo Sur. Confieso que no lo conozco, pero por allá vivía ese señor. Y cuentan que todos los días iba y tomaba un desayuno muy simple en una tienda. En una tienda. Y cualquier día don Navarro sencillamente no fue. Y unos se preguntaban con otros, ¿qué pasó con Navarro? ¿Y qué pasó con Navarro? ¿Y qué pasó con Navarro? Y todo el mundo decía, pues debe ser que hoy no tiene para el desayuno. O no pudo volver porque no tiene con qué comprar el desayuno. Pues resulta que entre buscando y buscando lo encontraron en una habitación bastante pobre en la que vivía. Y cuando fueron a ver, todo lo que es hoy ese barrio era de él. Todo. Era un hombre riquísimo, riquísimo, cuya herencia nadie reclamó. No tenía un hermano, no tenía mamá, no tenía papá, no tuvo hijos, lo único que tuvo fue bienes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera habían oído mencionar a Navarro. Ahí está. Riquísimo. En Ibagué había un loquito que usted iba caminando por la plaza en Ibagué y lo alcanzaba y le decían, ¿usted ya me pagó el arriendo? ¿Usted ya me pagó el arriendo? Usted se le corrió la teja. Y en efecto, tenía alquilados muchos apartamentos y a todo el mundo era así. ¿Usted ya me pagó el arriendo, señor? Hágame el favor. ¿Usted ya me pagó el arriendo? Se enloqueció y así murió. Realmente son muy pocas las cosas que hacen que una persona sea grande y que una persona sea recordada.
Mire estos varones de los que habla la palabra de Dios. Miren ustedes los varones que pueden estar en la historia de las cosas de Dios. Maravilloso. El Señor nos dice que en Él podemos construir las únicas cosas que perduran. Y a partir de ahí vamos nosotros a hablar. Señor, danos en este momento la sabiduría para entender tu palabra. Tú sabes exactamente qué estamos necesitando, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que siga siendo propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y que en tu palabra hoy aprendamos algo nuevo, Señor, algo que realmente perdure en nuestro corazón y nos lleve, Señor, a tomar decisiones realmente sabias. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué estás construyendo con tu vida? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Qué? ¿Qué viene a tu mente cuando dices cuál es tu proyecto de vida? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Será que sabemos de qué es que estamos nosotros hablando? ¿Cuál es verdaderamente tu propósito en la vida? Entonces yo les quiero hacer una pregunta. Mejor dicho, les quiero dar una afirmación contundente. Si no tienen claro el propósito de la vida, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo peor? Que no sabe cuándo se pasó. Hoy el Señor nos está diciendo, nosotros necesitamos un proyecto y vamos a hablar de 4 puntos claritos para que ustedes miren exactamente lo que el Señor nos muestra. Y hoy quiero poner las bases, quiero poner el fundamento, ruego su atención, de lo que vamos a mirar dentro de 8 días en el campamento. O sea, por ahí vamos a empezar. ¿De acuerdo? Ok. Dios quiere que nosotros construyamos en el reino. ¿Qué es construir en el reino? Construir en el reino es construir algo dentro de la voluntad del Señor, con la certeza absoluta que es algo que va a perdurar. Miremos por favor por un momento Mateo, en el capítulo 6, el verso 33. No se pierdan por favor de Corintios, porque esa es hoy la base de nuestra enseñanza. Mateo 6. Por supuesto estamos parados ¿dónde? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esta parte que vamos a leer? ¿El sermón de dónde? Ok. 6, verso 33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿qué pasa con ellas? En mi Biblia está en rojo, en la de ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que es palabra de Dios. Quien está hablando ahí es el Señor Jesucristo y está diciendo cosa maravillosa. Busca primero que todo el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En otros términos, no se preocupe por todo lo demás, no se preocupe por mayor esfuerzo en las cosas que perecen, porque el Señor hoy nos está diciendo, hay cosas superiores. Tanto es así que Él se atreve a decir, si ustedes buscan las cosas mías, yo me encargo de las de ustedes. Él no está diciendo escojan tal cosa, no, lo que quiera que sea que ustedes ya escogieron, el Señor se encargará de hacerlo mejor cuando yo me fijo en las cosas de Él. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, tomen nota por favor, el primer postulado que vamos a consignar hoy, y es hacer de Dios el fundamento. ¿Estamos? Hacer de Dios el fundamento. Por supuesto les voy a pedir que leamos Mateo 7, 24, ya estamos muy cerquitica, no es sino que pasen la hoja
Y en el verso 24 del capítulo 7 de Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Y ya dijimos quién es la roca. Ok, son múltiples las citas de la Biblia que nos enseñan que siempre que nosotros empecemos a construir algo, el fundamento es Él. El fundamento es Él, el Señor Jesucristo. Ok, muy bien. Miremos por favor algo que definitivamente resulta fundamental cuando queremos construir en el Señor. Algo que todos nos sabemos prácticamente de memoria. Está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es posible, a Dios no lo vemos, pero nuestra fe dice que Él está ahí, que Él no nos va a faltar, que cuando nosotros lo ponemos a Él como fundamento, Él no nos va a faltar. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos, aquí hay algunas personas que pertenecían al consistorio en esa época, hicimos un ejercicio, dijo, vamos a hacer un presupuesto para la iglesia. Presupuesto. ¿Ustedes saben qué es un presupuesto? Es un plan de gastos y de inversiones, ¿sí? En ese momento teníamos la colaboración de dos, un contador en el consistorio y otro asesor, ¿cierto? Fue una labor juiciosa. Duramos 3 sesiones haciendo el bendito presupuesto. ¿Y quieren que les cuente para qué nos sirvió? Para entender que las cosas funcionan solo porque el Señor así lo dispuso. No nos alcanza el presupuesto para absolutamente nada. Así de sencillo. Tanto es así que nos mirábamos unos a otros y decíamos, ¿cómo es que la iglesia aún permanece? Yo les quiero contar, porque es de Dios, porque está sobre la roca. Si no, quiero contarles, ya hubiéramos tenido que cerrar la puerta y apagar la luz, pero es el Señor, el que de una manera prodigiosa, aquí hay uno que está aquí que le consta que así fue. Para eso fue que nos sirvió el presupuesto, para saber cuánto costaba sostener la iglesia y cuánto era lo que nosotros no teníamos o lo que debíamos conseguir. El Señor se ha encargado de eso, lo cual nos confirma que cuando las cosas se sustentan dentro de la roca que es Él, sobre la roca que es Él, no tenemos por qué preocuparnos. Él lo dice, ustedes ocúpense de mis cosas, yo me encargo del resto. ¿Cierto? Ciertísimo. Ok. ¿Cuál es el primer punto? Hacer de Dios el fundamento. Tomen nota, no las voy a leer, pero por favor tomen nota. Tengo 4 citas que lo confirman. Proverbios 24:3, Proverbios 14:26, Hebreos 11:1 y Mateo 7:24 que ya leímos. La segunda, recordar siempre lo más importante. ¿Saben ustedes qué es? El amor. Porque Dios es amor. Muy bien. Vamos a Gálatas. Yo pensé que era 5:66 lo que yo había escrito y después me di cuenta que 5:66 no existe. Y es 5:6b, no 66, sino 6b. Entonces nos vamos para allá, Gálatas. Gálatas, muy bien. Capítulo 5, verso 6. Vamos a leerlo completo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe, que obra por el amor. O sea, podemos tener mucha fe, pero si no tenemos amor, nada podemos hacer. Me recuerda en este preciso instante, y lo tomé nota
anoche justamente, me recuerda la epístola de Santiago. ¿Se han leído la epístola de Santiago? Bueno, léanla, es cortica. Hay un momento en que hay un conflicto entre dos personas que ambos dicen tener fe. Sí, ambos dicen tener fe. Y entonces uno le dice al otro, listo, vamos a mostrar nuestra fe. Muéstreme su fe sin obras. Muéstreme su fe sin obras. A ver si puede mostrármela. Y mientras tanto yo le voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el que tiene fe tiene que hacer cosas, tiene que dar pasos, tiene que ir adelante confiando en que Dios hará. Mire, tan simple. Muéstrame tu fe sin obras, que yo mientras tanto te voy a mostrar mi fe por mis obras. En otros términos, el que tiene fe actúa. El que no tiene fe no puede hacer nada. No tiene. Uno necesita algo en qué creer. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y ya le decíamos, si nuestra fe está en algo que perece, estamos en reales problemas. Santiago, muy bien. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3. Dios no te va a preguntar tonterías, eso te lo aseguro. Dios, cuando estés frente a Él, no te va a preguntar qué hiciste, qué construiste. No, Él te va a preguntar justamente de esto que estamos hablando acá. ¿Cómo te vinculaste en mi obra? Entonces vamos a ver, por favor, 1 Corintios, capítulo 13. Aquí nos faltan 2 páginas para llegar allá. Y capítulos 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿se oye lo que está diciendo? Usted puede saber absolutamente todo lo que haya que saber, todo lo que haya que saber, pero si no tiene amor, no tiene nada. Le falta la fe y le falta el amor. Ya sabemos que la fe obra por el amor, ¿cierto? Dice la fe, si no tuviese fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Ok, muy bien. Primer pilar, hacer de Dios el fundamento. Y 2, recordar lo más importante, que es el amor. Muy bien, vamos para el 3, son 4, ya le había dicho, ¿no? Vamos para el 4. Vamos hoy a concluir por lo pronto lo siguiente. Vida menos amor igual 0. Eso es una ecuación que hoy les enseño. Vida menos amor igual 0. Eso no se lo van a enseñar en el colegio ni en la universidad. Pero vida menos amor es 0. Es posible que yo llegue a mi casa todas las noches. Es posible que llegue absolutamente jornaleado, acabado del cansancio. Pero hay personas que me están esperando. Hay personas que esperan conmigo y esperan de mí. Tienen derecho legítimo de mi tiempo. Tienen derecho legítimo a que yo comparta con ellos. ¿Quiénes son? Pues mis hijos. ¿Qué más? Yo me acuerdo que una de las grandes cosas que a mí me pasó cuando yo recién fui papá es que yo no tenía jefe, ¿sí? Y le doy gracias al Señor que no he tenido jefe. Siempre he sido trabajador independiente, toda la vida. Lo poco o mucho que he podido conseguir se lo debo a mi trabajo juicioso, perseverante. Pero resulta que cuando nació Dani, entonces yo me iba más temprano para la oficina. Y a las 2:30 de la tarde yo ya estaba desocupado. Y a las 3 estaba jugando con ella en la casa. Maravilloso. Aprendí a disfrutar mi hogar. ¿De qué manera? Porque el Señor me decía, de nada te sirve. Una vez
de nada te sirve tener si no compartes, ¿cierto? Una vez yo veía una película de mafiosísimos, eran unos mafiosísimos de la ciudad de Boston, si no me falla la memoria en este momento, que estaban haciendo negocios con otros mafiosísimos chinos. No se sabía cuál de los dos era más malo, ¿sí? Y resulta que estaban haciendo una transacción de millones de dólares, que tenía que ver con drogas, con armas, con de todo, mejor dicho. Y cuando llegan y se reúnen para hacer la transacción, llegan los gringos cuando de pronto ven una mesa divinamente servida y los invitan a que se siente. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el té. ¿Qué dijeron los gringos? ¿Y usted cree que yo vine a tomar el té? ¿Sí o no que ellos dijeron eso? ¿Y los chinos qué dijeron? ¿De qué le sirve hacer negocios multimillonarios si no disfruta de lo bueno que da la vida? ¿Sabio o no? Eso sí yo no me lo imaginé, que le iban a salir con esa. ¿De qué le sirve ganar todo el dinero del mundo si no lo puede disfrutar? Aplíquenlo a cualquiera que ustedes escuchen por ahí cada rato. ¿De qué le sirve tener todo en el mundo si no le queda tiempo para disfrutar? Si no le queda tiempo para compartir y si no le queda tiempo para saber que es un hombre de familia. ¿Ustedes se han podido dar cuenta uno todo lo que olvida? Es tremendo uno todo lo que olvida. Uno piensa que uno es solamente lo que ve, simplemente. O sea, llega a diario a su casa y por alguna razón uno se le olvida, o mejor dicho, solamente recuerda que uno es esposo y papá. Yo no sé si les ha pasado, que se les olvida que también es hermano, que también es tío, que también es amigo. Son varios los roles que nosotros desempeñamos y que nos olvidamos. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida amar. Porque se nos olvida amar. Yo recuerdo que yo tenía una tía muy bella, se llamaba mi tía Abigail. Y mi tía Abigail era viejita, ya cuando yo la conocí no tenía un solo cabello negro. Era muy viejita, hermana de mi papá. Y a mí me fascinaba, ella vivía en Ibagué, y me fascinaba llegar a su casa, porque más me demoraba yo en llegar que decía, mijito, ¿le provocó un cacao? Ah, y ese cacao había que tomarlo, le cuento, a su hora de antología. Le fascinaba, y nosotros íbamos a visitarla porque ella nos atendía muy chévere. Y otra vez yo me acordé que yo tenía otra tía que no me daba chocolate, pero igual era tía mía. Entonces me tocaba salir de allí y había que caminar solamente 3 cuadras, allá en Ibagué, para ir a saludar a la otra tía. Y allá yo iba. Cuando pasaba por Ibagué, saludaba a todas las tías. Así como procuro estar con mis hermanos. Yo me acuerdo que una vez había una familia que tenía 2 hermanos que no se hablaban y los 2 fueron de soltería prolongada y vivían en una casa muy bella, y uno era el cuarto de ella y otro era el cuarto de él, de estos hermanos, y se veían todas las mañanas y todas las noches y ni siquiera se dirigían un saludo. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba en la casa cuando observé eso y le pregunté a la mamá se llamaba doña Rosita, le dije, doña Rosita, observé que sus hijos no se saludan. Y entonces me dijo, sí, Jairo, eso es uno de mis pesares de muchos años atrás. Y yo le dije, ¿y usted qué está haciendo? Dijo, no, yo ya decidí no meterme en eso. Dijo, por eso es, mi señora. Esa es la razón por la cual sus hijos están como están. Y yo estaba chiquito, yo no tenía ninguna autoridad para estarla reconviniendo. Pero gracias a eso, ella intervino. Y esa casi que enemistad terminó a raíz de eso. Dijo, tienes toda la razón, tengo que tomar cartas en ese asunto. A nosotros se nos olvida el amor y el Señor hoy nos está recordando que eso es lo que tiene que regir nuestra vida. Nosotros necesitamos recibir amor y nosotros necesitamos dar amor. ¿Cuántos pilares llevamos?
2. Vamos con el tercero. Debes reunir y compartir con las personas correctas. Con las personas correctas. Si usted se junta con gallinas, jamás podrá volar como águila. ¿Y sabe por qué? Porque cuando esté cogiendo mediano impulso, las gallinas se le cuelgan y lo tumban, porque las gallinas no pueden volar. Nosotros debemos tener las personas, rodearnos de las personas que nos ayuden. Mi papá algo me enseñó alguna vez, me dijo, uno de los amigos debe aprender algo. O sea, los amigos deben ser igual o mejor que nosotros. Si nosotros, nuestros amigos no nos jalan, no nos estimulan, no nos llevan, nosotros vamos a hacer realmente muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque de eso es que nos vamos nosotros a rodear. Yo tengo que hacerle una confesión de vida en este momento. Los primeros amigos que yo tuve, o sea, los amigos de la cuadra, ¿cierto? Los de la cuadra, o sea, los que vivían cerca de mi casa, o sea, los que fueron amigos nuestros porque nos tocó, mejor dicho, porque salíamos de la casa y ahí lo encontrábamos. Ok, esos amigos para mí, yo más o menos cuando estaba terminando mi adolescencia me di cuenta que no me servían para nada. No me servían para nada y yo resolví no frecuentarlos más. Y yo resolví por la siguiente razón, porque ellos le dieron prioridad a otras cosas. Ellas le dieron prioridad a las drogas, le dieron prioridad a la parranda, le dieron prioridad a las cosas que sencillamente no enorgullecen a ningún hombre. ¿Sí? Y yo dije, estos amigos no me sirven y me busqué otros. Y esos otros me dieron otra proyección. Y yo conocí otras oportunidades. Uno de ellos era un escritor, a mi edad. Escribía cosas bellísimas y a mí me llamaba pues poderosamente la atención. Yo decía, este amigo sí me sirve, este amigo algo me enseñará. Y de modo que cambié mis amigos y cambié de forma de pensar. A mí nadie me había dicho en esa oportunidad que yo debía rodearme de gente que me enseñara algo, pero yo aprendí por mis propios medios que definitivamente nosotros deberíamos saber escoger. Si nosotros queremos remontarnos, si nosotros queremos ser personas que realmente trasciendan, tenemos que buscar y rodearnos de personas correctas. Estamos en el libro de Corintios, por favor, en el capítulo 15 vamos a leer el verso 33 y dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se han visto eso alguna vez? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces eso de los chistes de doble sentido, las vulgaridades, todas esas cosas que decíamos, todas estas sandeces que nosotros pronunciábamos, aquí el Señor nos está diciendo que de eso no nos va a quedar absolutamente nada. No erréis. Miremos ahí mismo en Corintios, por favor, devolvámonos un momentico, vamos al capítulo 4, el verso 11, perdón, el verso 5, el verso 11, que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Definitivamente uno, si está mal rodeado, va a terminar. Decían en el mundo, yo no sé si ustedes recuerdan, que el que anda entre la miel, algo se le pega, algo se le pega. ¿Sí? Aquí el Señor nos está diciendo, pueda que se digan buenas personas, nadie le va a decir a usted que es una mala persona, pero no se junte con aquel que diciendo hermano hace todas estas cosas. Hoy el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que ser selectivos en nuestros amigos. No quiere decir que no tengamos relación con los demás, pero no a todos puede uno llamar amigo,
porque el Señor nos está diciendo, hay avaros, hay idólatras, hay fornicarios, todos que se dicen amigos, es más, se esconden diciendo que somos hermanos. ¿Qué somos hermanos? Que promulgamos la misma fe, que tenemos la misma fe. Y si ustedes practican la misma fe con un idólatra, con un fornicario y con todo lo que dice ahí, definitivamente estamos muy mal parados. Muy mal parados. Espero que en este momento por sus mentes esté pasando la película de sus amigos, de todo lo que hemos hecho bien o mal, pero con un propósito bien definido, tratar de corregir lo que hayamos hecho mal. Porque definitivamente hoy Dios nos está diciendo que nosotros debemos trascender y no quedarnos sencillamente pensando que lo que nos dicta nuestro poco intelecto es lo que nos va a nosotros a servir. Y si ustedes miran un poquito para atrás en el pasado, se van a dar cuenta que justo eso es lo que hemos hecho. Justo eso es lo que hemos hecho, pero no importa, Dios puede cambiar lo que sea. Dios puede cambiar lo que sea. Hoy le hemos sacado harto jugo a Corintios. Corintios me gusta muchísimo, pero vamos por favor a mirar esto de los compañeros y ubiquémonos en Proverbios, capítulo 14, verso 7. Proverbios, capítulo 14, verso 7. Ahí está. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Lo leeremos otra vez? Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Por todas partes el Señor nos dice que no nos juntemos con esas personas que nos van a hacer lamentar. Muy bien, muy bien. Ahí estamos en Proverbios, no lo vamos a leer. Proverbios, tomen nota, capítulo 2, verso 20. Y nos vamos con el número 4, que por supuesto es el que me gusta más de todos, quienes están tomando nota. El número 4, comprométete con un gran propósito. Comprométete con un gran propósito. Los hombres más corrientes pueden alcanzar grandes cosas si tienen un buen propósito. Los hombres más corrientes. Miren que hay algo que a mí me ha fascinado desde siempre. ¿Ustedes alguna vez vieron a Sor Teresa de Calcuta? ¡Qué mujer tan humilde! ¿Ustedes la vieron? Amaba a la gente, amaba allá en la gente en Calcuta, una ciudad en la que había profunda pobreza y hay todavía. Y ella le ofrendó su vida a los menesterosos de una manera tremenda y haciéndose más vil, como diría el Salmo, ¿no es cierto? Cada vez haciéndose más vil, alcanzó grandes cosas y llegó a ser, por medio, entre más humilde se hacía, llegó a ser una de las mujeres más influyentes del mundo. ¿Sí? Pues, lo que ella decía se cumplía. No era sino que abriera su boca para conseguir lo que hubiera necesidad. Premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz. Sor Teresa de Calcuta. Maravillosa, maravillosa persona. ¿Ustedes alguna vez han mirado misioneros, la vida de los misioneros? Hay una persona que se llama el padre de las misiones modernas. ¿Ustedes recuerdan quién era? Jucún. ¿Qué le enseñaron allá a los jucumeros? Se llamaba William Carey. William Carey, misionero a la India. Aquí vino también un amigo nuestro de la India, ¿recuerdan? No hace mucho, Ricardo. Había una costumbre que se llamaba el tari. ¿Ustedes saben eso en qué consistía? Resulta que en la India, cuando había una mujer casada y su esposo moría, ella tenía que suicidarse y ser enterrada con su esposo. ¿Qué tal la costumbre? Tenía que morir
y ser enterrada con su esposo. No podía vivir sin esposo. ¿Cómo les parece esa costumbre? Y les quiero contar que gracias a la intervención de William Carney fue borrado de la legislación de la India. Llegaron a decir, eso es una costumbre aberrante, eso no podemos hacerlo. Un hombre tan simple, tan sencillo, hablaba 5 idiomas, William Carney, hizo cosas maravillosas en la India, fue un hombre profundamente amado. Por supuesto, él era inglés, él no era gringo, él era inglés, pero hizo cambiar la historia de la India. Sencillamente, ¿por qué? ¿Ustedes saben qué es lo que lo mueve a uno en eso? El amor. ¿Qué más? Díganme ustedes, ¿qué más nosotros podemos hacer? Cosas que parecen tan simples y mire cómo trascienden. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que perecen, nosotros podemos morir hoy y le garantizo que nadie jamás va a recordar nuestro nombre. Nunca, nunca. Pero los hombres que hicieron algo por los hombres siempre serán recordados. Siempre serán recordados. Hagamos entonces nosotros el punto 4, comprometámonos con un buen propósito. Vamos a Mateo, capítulo 20. Capítulo 20, aquí está. Y en el verso 26, dice así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Ese propósito que hoy el Señor nos está diciendo es el que nos va a hacer a nosotros realmente grandes, realmente grandes. A mí me encanta ese ejemplo que les decía de la Madre Teresa. Y miremos por favor, Primera de Juan. Con eso quiero terminar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Quiero recordar una persona y algo que nos dice a nosotros el Evangelio, lo cual es maravilloso. Dice que cuando él estaba comiendo en la casa del leproso, una mujer irrumpió con una botella que era un vaso de alabastro que contenía un perfume muy costoso de nardos. Yo les he hablado más de una vez acerca de la simbología que tiene eso, el cual es maravilloso, pero hoy simplemente quiero decirles algo sencillamente con lo que termina esa maravillosa historia. Y es que alguien dijo: ¿cómo es posible que hayan botado ese perfume tan costoso? Hubiéramos podido venderlo ¿por cuánto? 300 denarios, uno menos, 300 denarios. 300 denarios. ¿Y qué decía? Con eso hubiéramos podido alimentar a muchos pobres. Y dice a continuación, pero eso lo decía no porque quisiera hacer obras de caridad, sino porque metía la mano y sustraía de ella, de la cartera, de la bolsa de los apóstoles, él robaba. Estamos hablando de Judas, fue el que dijo eso, ¿cierto? Que además de entregar al Señor Jesucristo, era el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo. Y miren lo que sucede, a continuación dice, y espero que jamás lo olviden, y si no lo recuerdan, por favor, léanlo. Dice: ustedes tendrán pobres por siempre, pero a mí no me tendrán por siempre, no me tendrán por siempre. Y a condición dice, y siempre, siempre que se hable del Evangelio, se hablará de esta mujer, se hablará de esta mujer. ¿Y saben por qué? Justamente por lo que representaba la botellita del perfume de nardos. Ella tuvo en menos esa simbología y lo derramó a los pies del Señor. Y cuando fue reconvenido por el leproso, ¿qué le dice? Cuando llegué a tu casa, no me diste beso para saludarme y tampoco lavaste mis pies empolvados, no lo hiciste, pero esta mujer desde que entró no ha parado
de besar mis pies. ¿Cómo se llama eso? Amor, servicio. Si nosotros nos podemos despojar de todo aquello que nosotros creemos que tiene algún valor solamente para rendirnos a los pies de Dios, nuestra vida va a tener un significado especial, va a tener un significado extraordinario. Sencillamente nosotros podremos decir que ese hombre que pisó la tierra y que nos dio una verdadera alternativa de vida es justamente aquel que va a marcar nuestro propósito. Y si nuestro propósito está en Él, ¿qué está diciendo? Está bien fundamentado y va a ser eterno. ¿Qué tal? Hay unos hombres en la Biblia y de ellos vamos a hablar dentro de 8 días, espero que en extenso, y eran los hombres de Isaacar. Ustedes los van a ver, están Crónicas. Habla muy bien de los hombres de Isaacar. ¿Saben cómo se refiere a ellos? Era un ejército que él tenía, eran unos hombres muy cercanos a él. Y dice de ellos, de los hombres de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que no se quedaron estancados, sino que iban cada vez más allá. Y siempre el pueblo de Israel los recuerda como los hombres de Isaacar. Dios mediante dentro de 8 días los vamos a recordar. ¿Quiénes eran y qué hicieron esos hombres de Isaacar? Entonces, ya les dije, dentro de 8 días no tenemos culto, nos vamos de campamento. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque aquellas a veces frases de cajón que escuchamos de todos los días, hoy, Señor, tú las vas a dar un significado real y renovado en nuestras vidas. Padre, perdónanos si nosotros no hemos sido las personas que tú crees que quieres que nosotros seamos. Si nuestros intereses han estado siempre tras la consecución de intereses mezquinos, por la consecución de cosas, porque nos hemos vuelto acumuladores de cosas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esas personas que llevan tu rostro a donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Si no estamos, Señor, motivados por tus cosas, si estamos aislados del propósito, Señor, al que tú realmente nos llamaste, y es a que amemos, Señor, a nuestro prójimo. Cuando te hicieron esa pregunta, ¿cómo es amar a nuestro prójimo? Recordarán ustedes, ¿quién es mi prójimo? Él refirió a una parábola, y fue justamente la parábola que nos enseñaba del buen samaritano. De modo pues que un prójimo no es el que yo tengo más cerca, sino que además de estar cerca, es aquel que yo, Señor, trato con amor, trato con consideración, y por aquel que hago lo que yo quisiera que hicieran por mí. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse, tranquilo.